Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. El tema que vamos a abordar esta mañana nos debe interesar a todos los trabajadores, porque ha habido mucha controversia con las incapacidades que extiende el Seguro Social con esta enfermedad de la COVID-19. Hay alguna gente que está protestando porque dicen que no se han recuperado todavía de la enfermedad y se les obliga a ir a trabajar, que no hay protocolos unificados. Entonces, hemos decidido esta mañana dialogar con las principales autoridades del Seguro Social en esta materia de la extensión de incapacidades para quedar absolutamente claros. Así que voy a pedir la cooperación de ustedes interviniendo en el programa, enviándonos sus preguntas o haciendo sus reflexiones sobre lo que conoce del asunto. Bueno, aquí están las autoridades, digo, para que expliquen cuáles son los protocolos que utilizan, cuándo es que le extienden la incapacidad a un trabajador y toda esta controversia que alrededor del tema se ha generado. Por eso la pregunta que en este momento hace la periodista Gabriela Andino. Iremos de inmediato a la pausa comercial, presentaremos a nuestros invitados aquí en la capital y también en la ciudad de San Pedro Sula. Gabriela Andino. Muy buenos días, licenciado. Feliz martes a nuestros televidentes. De inmediato le traslado la consulta para que pueda participar en nuestras redes sociales certificadas @Frente a Frente HN. ¿Qué tan cierto es que el Instituto Hondureño de Seguridad Social no extiende las incapacidades aunque las personas estén sufriendo la enfermedad del COVID-19? @Frente a Frente en Facebook y Twitter. Le repito el tema de este martes para que participe con nosotros. ¿Qué tan cierto es que el Instituto Hondureño de Seguridad Social no extiende las incapacidades aunque las personas estén padeciendo de la enfermedad del COVID-19? Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, hacemos un repaso noticioso en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Mire lo que advierte la doctora Elsa Paló. Segunda oleada de COVID-19 en Honduras puede ser más violenta. Atención con eso, es una pésima noticia. 5 frases de impacto del discurso de Michelle Obama contra la reelección de Donald Trump. Presidente de Portugal arriesga su vida para rescatar a 2 turistas en plena entrevista. El presidente de México defiende a su hijo por haberse ido a la playa y pregunta cuál es el delito. Bueno, en plena pandemia sí está mal. El error que puede facilitar la expansión de la COVID-19. El Valle de la Muerte en California registró una histórica marca de calor y terremotos causan temor. China aprueba primera patente de vacuna contra la COVID-19 tras revelar primeros resultados. Justicia brasileña autoriza aborto a menor de 10 años abusada por un familiar y el presidente Donald Trump afirma que las elecciones serán un fraude con el voto por correo. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, que es tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente, que le invita a descargar la aplicación de Banco de Occidente en su celular y realizar todas las transacciones sin salir de casa de forma gratuita. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Bueno, el asunto es que algunos trabajadores se están quejando que el Seguro Social no les extiende más días de incapacidad aún estando ellos enfermos. Así lo voy a resumir para que todo el mundo comprenda el tema y el alcance del tema que nos importa a todos los trabajadores formales del país y que tenemos seguridad social. Las quejas radican en que están tomando medicamentos, que están convaleciendo, que aunque no contagien, pero se sienten mal, pero que el seguro no les extiende más días de incapacidad. Por eso está hoy aquí la doctora Alma Reyes, que es la coordinadora de la Comisión de Evaluación del Certificado de Incapacidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctora, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Brian. También nos acompaña el doctor Denis Payet, que es infectólogo, coordinador del Comité COVID-19 del Seguro Social. Doctor, bienvenido. Ok, como andan con mascarillas, me gustaría que hablaran un poquito más fuerte para que no tengamos problemas con el audio y la comprensión de nuestros televidentes. Y ya les vamos a decir quiénes son nuestros invitados en los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula, donde tenemos también al gerente regional del seguro, el doctor Omar Hananía, entre otros. En este momento estamos haciendo los ajustes para que ellos se sienten ahí en nuestro set en San Pedro Sula. Comencemos entonces con la doctora Alma Reyes y esas quejas que desde hace algunas semanas las vengo escuchando de alguna gente que quisieran más días de incapacidad del Seguro Social porque dicen, no nos hemos recuperado todavía de la enfermedad de la COVID, pero en el seguro no nos extienden la incapacidad. Hábleme del protocolo que tienen para extenderla, doctora Reyes. Bueno, muchas gracias, licenciado, por la invitación. Realmente es oportuno aclarar muchas dudas en relación a la extensión de certificados de incapacidad temporal, ya que el Seguro Social, desde que inició la pandemia en el mes de marzo, ha emitido lineamientos con carácter temporal para la extensión de incapacidades temporales. Estas resoluciones, pues la primera fue la resolución 312, que estas pueden ser, ¿verdad?, bajadas de la página del seguro. Después se emitió otra resolución y la última resolución que se emitió, que es la resolución 873, perdón. En la misma se establecen ya los criterios que debe de tener el médico tratante para poder extender. Es bien importante dejar claro que la incapacidad se extiende a criterio del médico tratante del paciente, no a criterio del paciente, ¿verdad? Eso es algo que se debe dejar claro. Al médico se le han dado instrucciones porque inicialmente todo esto del COVID ha ido cambiando. Inicialmente las primeras directrices que nos dan por parte de las autoridades internacionales en salud como la OMS, nos dicen, ¿verdad?, que la incapacidad pues puede andar entre 14 y 21 días. De hecho, los primeros lineamientos que se dieron el mes de marzo fue precisamente eso, que las incapacidades podrían estar en 14 días, se autorizaban, posteriormente podría existir prórroga de incapacidad 21 días, y si un paciente se nos complica, la incapacidad puede prorrogarse. Al médico en ningún momento se le dice no extienda una incapacidad. Lo que se le pide es que si va a extender una incapacidad, lo haga siempre con ese criterio médico que debe prevalecer, ese criterio ético que debe estar presente siempre y ese criterio jurídico. O sea que sí se extiende incapacidad, pero bajo ciertos criterios. Y otra cosa, licenciado, que hay que tener claro, la incapacidad temporal en el Seguro Social tiene un reglamento, siempre ha tenido un reglamento que regula la extensión de incapacidades. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el Seguro Social subsidia la incapacidad temporal. Después del cuarto día se paga un subsidio. Consecuentemente se debe regular cómo se va a administrar ese beneficio y por esa razón al médico tratante se le dice, ¿verdad?, los criterios que debe evaluar el paciente, debe de indicar estudios si es necesario, ¿verdad?, y dependiendo de los resultados de esa evaluación, el médico determina si se puede o no extender incapacidad temporal. Bueno,
¿Cuáles son entonces los protocolos para la extensión de incapacidades en este momento? Según el último acuerdo por ustedes emitido, y va a aparecer en pantalla, por lo menos este es el que vimos nosotros jueves y viernes de la semana anterior. Sí. Jueves y viernes de la semana anterior. La última resolución que se emitió, licenciado, fue la resolución 873, ¿verdad? Creo que es esta. Sí, nada más que eso, es que ese es el problema, mire, realmente vean que ahí anda circulando un dictamen, que es un dictamen interno, lo que es autoridad, es lo que emite la comisión interventora, y precisamente la comisión emitió una resolución para determinar los lineamientos, ¿verdad?, en las incapacidades, y la comisión emite resoluciones, y ahí veo que se está mostrando un documento que es un dictamen que se emitió a lo interno, ¿verdad? Entonces realmente las directrices vienen de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Muy bien, pero ¿coincide este que estamos mostrando con la resolución de los interventores? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, sí. Díganos usted, para los pacientes asintomáticos. Bueno, si quieren, vamos a lo que el Seguro Social ha determinado en relación. Muy bien, doctora, la escuchamos. Sí. Para paciente asintomático, ¿verdad?, con prueba IgM positiva e IgG negativa, se le otorgan 14 días de incapacidad. Doctora, la escuchamos. Sí. Para paciente asintomático, ¿verdad?, con prueba IgM positiva e IgG negativa, se le otorgan 14 días de incapacidad. El día 15, el paciente debe asistir a una nueva evaluación médica. ¿Por qué? Porque es el médico tratante que va a valorar al paciente y va a determinar si este paciente amerita más incapacidad. Vean que siempre esto se deja a criterio del médico paciente, del criterio del médico tratante. Vean que el paciente también, ahí en esa evaluación el médico lo va a valorar. Si el paciente amerita prórroga de incapacidad, se la va a extender, y hay pacientes que nos pueden estar hasta más de un mes, incluso pacientes que pueden estar hospitalizados complicados, o sea que depende, ¿verdad? Se han dado varios lineamientos para pacientes sintomáticos, para pacientes asintomáticos, ¿verdad?, pacientes con pruebas, ¿verdad?, positivas, y de hecho están reguladas en esa resolución, y se hace de manera fácil una redacción clara. ¿Para qué? Para que el médico tratante pueda tomar decisiones. Ok, repasemos. Paciente asintomático. Ya saben cuál es el paciente asintomático, ¿verdad? Tiene la enfermedad, pero él no manifiesta ningún problema de salud, para decirlo así con la mayor sencillez. Paciente asintomático con prueba rápida IgM, que IgM es un indicador de infección temprana, e IgC es un indicador de infección ya de 7 días aproximadamente, ¿verdad? No, IgM aparece en los 7 días y IgG aparece a los 14 días después de la infección, de que aparece la infección. Muy bien. Entonces, paciente asintomático con prueba rápida IgM positiva e IgG negativo, se le otorgarán 14 días de incapacidad temporal. El paciente debe asistir a cita de control el día 15 para nueva evaluación médica y realización de una segunda prueba que esté disponible en el ISSSTE. ¿Así es? Así es. Y contribuyente según el tiempo de evolución de la enfermedad. Si el asegurado persiste asintomático, el médico tratante puede considerar el reintegro laboral. Caso contrario, debe prorrogar la incapacidad temporal por 7 días para completar los 21 días y posteriormente la revaloración del asegurado para considerar la reincorporación laboral. ¿Así es? Así es. Así es, Renato. Ok. Paciente asintomático con prueba IgM positiva e IgG positiva, se le extenderán 7 días de incapacidad temporal, con cita de control el día 8 para realizar nueva evaluación y segunda prueba que esté disponible en el ISSSTE. Explíqueme esta. Bueno, ahí yo no sé si... Ok, doctor Payet.
Mire, realmente con el tipo de paciente asintomático, lo que tenemos que tomar en cuenta es que primero es un paciente que tiene contacto. Sí. Ese paciente que tiene contacto y que se le llama asintomático es un paciente que puede estar infectado o no. Entonces el hecho de realizar las pruebas y repetirlas depende del tipo de prueba que tengamos y de la sensibilidad o especificidad de la prueba. Me explico. O sea, una prueba no tiene 100% de posibilidades de detectarnos la enfermedad. Entonces, en un paciente asintomático, el hecho de hacer una prueba rápida va a depender de la confianza que tengamos en esa prueba. Entonces, la prueba como tal se le hace al paciente. Hemos tenido varios que se le hace y aparece IgG positiva, IgM positiva, y se le cita a los 7 días para revisar, dándole incapacidad de esos 7 días. No tiene ningún síntoma, o sea, no está enfermo. Asintomático es no enfermo, está infectado pero no enfermo, sí, o no está infectado, ¿verdad? Porque va a depender del resultado de la prueba. A los 7 días se repite la prueba. Tenemos un montón de pacientes que al repetir la prueba es negativa. O sea, dio una prueba positiva antes, ¿verdad? O una prueba dudosa antes porque es una placa, esa placa aparece una rayita, esa es la prueba rápida, y esa rayita aparece borrosa, entonces alguien le dice, no, es positivo. Entonces él empieza a decir, estoy enfermo, estoy no sé cuánto, y ahí empieza a sentir síntomas, o sea, porque realmente el problema con COVID y toda la atención que tenemos es que si nos dicen que estamos negativos no sentimos nada, pero si nos dicen que estamos positivos empezamos a sentir un montón de cosas. Entonces se cita en 7 días al paciente para que llegue y realmente poderlo evaluar y poder repetir la prueba. Como le digo, tenemos muchos pacientes que a los 7 días, al repetir la prueba, es negativa y el paciente ya se considera negativo y se incorpora a su trabajo. Muy bien, muy bien. Vamos con el paciente sintomático respiratorio. Miren, porque vamos a ver, recuerden que la esencia del programa es la queja ciudadana, de la queja del trabajador, en el sentido que aún estando enfermos ellos, el ISSSTE los obliga a ir a trabajar, que no les extiende más días de incapacidad. Ese es el puntito clave y por eso queremos quedar claros hoy con el protocolo que sigue el ISSSTE para la extensión de incapacidades. No sé si hay unas diapositivas que yo traje, si podemos optar a ellas, porque lo que tenemos es que cuando hablamos del paciente COVID, tenemos el paciente que es asintomático, paciente que tiene síntomas leves, y el paciente que tiene síntomas severos. El asintomático es el 80% de los pacientes que se infectan. Eso ya lo tenemos bien claro y se ha hablado desde el principio de la epidemia. Luego tenemos un 13% de pacientes que van a tener síntomas leves. De estos van a haber unos con riesgo y otros sin riesgo. O sea, síntomas leves en paciente joven, paciente sin mayor problema, que va a tener fiebre, dolor de cabeza, malestar general, y de ahí no va a pasar a más. Otros que empiezan con una neumonía leve y que si tienen un riesgo como diabetes o lo demás, entonces se considera leve pero con riesgo y ahí se decide si se hospitaliza o no siendo un paciente con unos síntomas leves. O si la fiebre persiste después del 7 días, hay criterios realmente clínicos en los cuales se decide si el paciente va a entrar al hospital o se va a manejar en su casa. Y luego está el que está con síntomas graves, que es el 3% de los pacientes y es el que nos llenó el hospital en junio, ¿verdad? Y a principio de agosto. Entonces el mayor problema que hemos tenido en la parte de incapacidades no es el paciente con síntomas graves, porque el paciente con síntomas graves generalmente y que se hospitaliza, solo en el hospital se queda los 21 días. Así es. ¿Verdad? Ya de ahí y más todavía. Y cuando sale con incapacidad porque la mayoría de ellos salen con secuelas. Entonces, ese paciente que se hospitalizó, ¿verdad?, es un paciente que queda con incapacidades mucho más prolongadas y que no entra dentro de este grupo que estamos hablando, porque ya el médico especialista y en el momento del alta pasa a neumólogo, pasa a neurólogo, dependiendo del problema, o a cardiólogo, ¿verdad?, porque depende de la afección que COVID le haya producido. Pero el problema está con los asintomáticos y los de síntomas leves, porque cuando usted tiene síntomas leves, ¿verdad?, entonces empieza a tener malestares y decaimiento.
El decaimiento en alguna persona puede durar una semana y en otra persona el decaimiento puede durarle hasta 2 meses. Sí. Pero ese decaimiento no indica que esté enfermo. Es abstenia, es decaimiento que produce el hecho de haber tenido una virosis y de la cual se va a ir recuperando lentamente. Pero no indica que tenga el virus. El problema entonces está con las pruebas. Podemos pasar aquí la diapositiva. Está primero el tipo de paciente. Esta es muy importante porque aquí miramos, por ejemplo, y de ahí ha aparecido el por qué hablamos cuando un paciente transmite o no transmite la enfermedad, que ese es el otro problema que se estaban quejando en el periódico, diciendo que el paciente era despachado con el virus para transmitir el virus a otras personas y que no se le aislaba, ¿verdad? Pero si miramos la gráfica, especialmente la curva anaranjada, dice dónde se puede aislar el virus respiratorio. Se puede aislar una semana antes de que aparezcan los síntomas. Uno tiene el contacto, después de una semana pueden o no aparecer los síntomas, pero después de otra semana la carga viral, o sea, la cantidad de virus que esa persona va a tener en la garganta, cae. Por eso es que la curva anaranjada sube y cae. Ese paciente es el que transmite la enfermedad. Ese es el paciente que anda cargando virus y las anda sacando. El sintomático lo transmite más fácilmente. ¿Por qué? Porque anda estornudando, anda tosiendo, anda sacando el virus de la garganta hacia afuera. Pero el asintomático, ¿verdad?, tiene que haber o hablar escupiendo o tocar su boca o tocar otros objetos, y entonces el asintomático transmite menos. Pero en ese periodo de esas 2 semanas que hablamos, antes de los síntomas y después de los síntomas, es cuando la persona transmite la enfermedad. Puede infectar a otros. Puede infectar a otros. Pero si miramos las curvas, entonces las azules nos indican los anticuerpos y las pruebas serológicas. Después de 7 días empiezan a aparecer los anticuerpos, que es lo que nos mide la prueba rápida y la prueba de ELISA. ¿verdad? En los laboratorios ahorita se están haciendo pruebas de ELISA que determinan anticuerpos. Todas las personas que van preguntando ¿qué significa esto? Me dice que tengo un IgG, que tengo un IgM, que tengo no sé qué, y no sé qué es lo que tengo, ¿verdad? O sea, no sé si voy a pasarle la enfermedad a mi familia o no, porque me sale esto positivo. Entonces, vamos a hablar primero, la PCR. La PCR es la primera prueba que empezamos a hacer, es la prueba que nos hacía diagnóstico, es la prueba que puede hacerse positiva incluso antes de que aparecen los síntomas. Por eso es que cuando hablamos de viajes y hablamos de lo demás, entonces es la PCR en algún momento que se empezó a pedir, porque incluso en un paciente asintomático, o sea que el paciente que tuvo el contacto, segundo o tercer día ya el virus subió, se le toma la PCR de la garganta y aparece positivo sin tener nada. Entonces, pero esa PCR puede durarnos generalmente 3 semanas. Pero hay personas que mantienen como un residuo viral. No es un virus activo, no va a transmitir la enfermedad, pero la PCR sí la detecta que tuvo el virus. Y por eso es que la curva de la PCR nos puede durar 6, 8 semanas. Hay personas que dicen, yo ya llevo 1 mes y medio, 2 meses, y todavía la PCR me sale positiva. Pero ese ya es un residuo viral, no es un virus activo, no es un virus que transmite. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es el resultado. Podemos tener una PCR francamente positiva en las primeras 2 semanas. Es una prueba que nos diagnostica en forma temprana la enfermedad, ¿verdad? Y nos sirve para determinar a las personas agudas. Nos ayuda mucho en el hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital, cuando llegan los síntomas, si se fija, el paciente empieza con síntomas, pero las pruebas serológicas, la rápida y la ELISA, van a aparecer hasta el 7º o 8º día que el paciente ha desarrollado síntomas. Entonces a nosotros nos entra al hospital y no sabemos en ese periodo, aunque le hagamos serología, le hagamos pruebas rápidas, si el paciente tiene o no tiene COVID. Pero si le hacemos PCR, sí. La PCR nos diagnostica en forma temprana cuál es la enfermedad, ¿verdad? Y si realmente es COVID o no, para poderlo dirigir y poderlo manejar adecuadamente dentro del hospital. Las pruebas de ELISA, ¿verdad?, que son las más tardías, generalmente, especialmente la que se hace en el seguro y la que se hace en la Cruz Roja, lo que detecta son anticuerpos maduros.
¿Qué son anticuerpos maduros? Son anticuerpos de protección. La persona que desarrolla anticuerpos IgG maduros es una persona que puede donar sangre o donar suero, y ese suero va a servir para que personas graves se les ponga el suero y realmente poderlos recuperar, ¿verdad? Ese es el trabajo que está haciendo Cruz Roja y que hace el llamado a la población que ha tenido COVID para que done el plasma, porque desarrolla IgG y son anticuerpos maduros. Entonces, ¿cómo? O sea, esa persona tiene anticuerpos, es positiva, pero no tiene el virus, por lo que hemos visto, porque el virus ya pasó. Para haber desarrollado IgG y IgM, realmente el virus ya bajó, esa persona ya no transmite el virus. O sea, ya no estamos mandando a la casa o a la oficina a una persona que va a seguir regando la enfermedad, porque la enfermedad son en las primeras 2 semanas, la transmisión en las primeras 2 semanas. De ahí entonces ahorita los anticuerpos maduros lo que nos está diciendo es que la persona bien desarrolló protección y que esa protección al donar el suero se la puede pasar a otra persona y que a él ahorita no se sabe cuánto le va a durar esa protección. Puede ser, ahorita se habla 3 meses, pueden ser 6 meses, pero esos datos nos los van a dar el futuro. Estamos en una enfermedad temprana que todavía hay muchas cosas por descubrir. Sobre el COVID no hemos aprendido todo todavía. Exacto. Así de simple. Bueno, y con toda esta explicación que nos ha dado usted, doctor Denis Payet, relacionémosla ahora a las quejas de la gente. Okay. No, que yo me encuentro enfermo y el seguro me obliga a ir a trabajar, no me quiere extender las incapacidades. Entonces el problema con las incapacidades fue esto. Como lo primero era que realmente el paciente, para poderlo reincorporar, había que hacerle PCR, porque fueron las primeras directrices. Sí, así es. Entonces teníamos pacientes que los teníamos incapacitados 3 meses. O sea, empezó la epidemia, se empezó a diagnosticar y teníamos junio, julio y seguíamos dando incapacidad a los pacientes porque no teníamos PCR para decir es PCR negativo o positivo, porque todavía no había dado ni OMS ni CDC el dictamen que decía, un paciente que después de haber tenido los síntomas a los 10 o 13 días ya no transmite la enfermedad. Y eso lo dijo CDC, que es el Centro de Diagnóstico de Estados Unidos, cuando debería reincorporarse a las personas al trabajo. Y entonces ellos lo definieron, le dijeron bien claro, los alemanes ya lo habían dicho con anterioridad, ¿verdad?, que realmente una persona después de 2 semanas ya no transmite la enfermedad. Y después OMS ratifica esto. Entonces nosotros teníamos al principio... A partir de los síntomas, ¿verdad? A partir de los síntomas. A partir de los síntomas, una persona 2 semanas después ya no transmite la enfermedad, no hay riesgo con ella. Ya no hay riesgo con ella. Y entonces el seguro, por eso incluso la persona positiva y que tuvo síntomas, se extienden incluso no a 2 semanas, nos da 3 semanas, para asegurar que realmente ya no hay ninguna transmisión y que esta persona no ha dado un riesgo para la comunidad. Entonces al principio se extendían capacidades y se daban prórrogas y cerraban prórrogas, y después teníamos incluso dentro del personal del hospital, donde más lo necesitábamos, y teníamos el 50% del personal incapacitado. Entonces se nos hacía bien difícil trabajar incluso dentro del hospital. El resto del país estaba todo el mundo en su casa, pero el hospital estaba trabajando. Pero allí era donde teníamos el mayor número de incapacitados, ¿verdad? De tal modo que la primera queja que aparece en el periódico no es de la comunidad, es de personal de salud. Esa es la primera queja que aparece, ¿verdad?, en los periódicos. ¿Por qué? Porque como al principio se extendía tanta incapacidad, hasta 3 meses, hasta o 3 meses o poco más, así querían seguir. Claro, hay cierto temor en reincorporarse, hay diferentes factores, ¿verdad?, que condicionan esto. Entonces esto nos llevó a revisar y ver realmente cuál era la verdadera y cómo debemos manejar las incapacidades de forma científica, de forma clínica y de acuerdo a los pacientes. Entonces, de ahí es que sale toda la normativa de cómo manejar al asintomático, ¿verdad?, y cómo manejar al que tiene síntomas leves, que es la mayoría, es el 80% de las personas. Y de ahí salen esas fechas, 7 días, 14 días, 21 días. Claro, el que estuvo hospitalizado, el que tiene secuelas de COVID, no entra dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque ya lo evalúan los especialistas y subespecialistas y ellos son los encargados de extender mayor tiempo la incapacidad. Pero la persona, claro, como le digo, una vez que tiene una virosis o que le dijeron que realmente que tenía el COVID, quiere esperar que en su examen le salga negativo
y hasta que le salga negativo decir, hasta ahí puedo regresar a trabajar. Pero como vemos, los anticuerpos le van a durar hasta 6 meses y el seguro no lo puede estar incapacitando 6 meses porque no está incapacitado, no tiene realmente una condición de salud que le diga que no puede trabajar. Puede trabajar, aunque tenga los anticuerpos, ¿verdad? Y es más, como le dice, si usted tiene ya serología, tiene IgG positivo, llega a trabajar, más bien tiene defensas. Está mejor que el que está negativo. Porque aquel puede en cualquier momento contagiarse de nuevo. Aquel tiene una sensibilidad mayor a contagiarse. El que tiene anticuerpos tiene un poco más de defensa, no sabemos qué tanto, pero tiene más defensas que el que es negativo. Lo que yo he entendido de esta explicación amplia del doctor Payet, que inclusive las pruebas me pueden seguir dando positivo, pero ya no estoy transmitiendo la enfermedad y por lo tanto ya me puedo reincorporar al trabajo. Ahora, si hay secuelas en esa persona, el médico dice, no hombre, no puedo mandarlo a trabajar, le voy a extender su incapacidad. Pero una gran mayoría, dice el doctor Payet, no están enfrentando esos problemas y por eso es que, a pesar de que no tienen una prueba o un resultado negativo, se les envía a trabajar porque ya no tienen riesgo de contagiar, de transmitir la enfermedad. Pero estos trabajadores son los que dicen, no hombre, yo les pido que me extiendan la incapacidad porque todavía tengo un dolorcito de cabeza, todavía tengo un problemita, no me siento bien. Las personas que se quejan están en esta categoría. Exacto, porque la persona puede seguir teniendo dolor de cabeza, puede seguir teniendo cansancio. Hay personas que quedan con cierto resentimiento, como dicen, pulmonar al respirar, ¿verdad? Pero es una persona que se va a ir recuperando lentamente, ¿verdad? Pero no tiene incapacidad, tiene capacidad de trabajar. Lo que pasa es que quedó con lo que llaman un síndrome post-infeccioso, ¿verdad? Por COVID, que puede durar variable. Entre la persona joven generalmente a las 2 semanas pasó, pero las personas de mayor edad le puede durar, ¿verdad?, hasta meses. Bueno, y estamos claros que ningún médico nos va a mandar a trabajar si nos andamos cayendo todavía de las secuelas de la enfermedad. Pero si él le dice a usted, no, lo que tengo es un dolorcito de cabeza, pero mire que la prueba me sale positiva y tengo dolor de cabeza, el médico le dice, mire, tómese analgésico y vaya a trabajar. Bueno, yo he quedado claro con el protocolo. Esté o no de acuerdo con el doctor Payet, yo he comprendido lo que él nos ha querido decir. Yo creo que lo ha dejado muy claro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no repasamos entonces, antes de irnos a la pausa, porque tenemos que ir a una pausa rápido, el protocolo que tienen para los sintomáticos y asintomáticos? Sí, lo que sí es importante agregar a lo que dijo el doctor Payet, licenciado, es que cuando el paciente se va a reincorporar a sus labores, el paciente debe ser valorado por su médico tratante. Sí. Y de hecho, el médico, para poder extenderle esa constancia de reincorporación laboral, el médico lo valora, porque ahí determina si el paciente merita más incapacidad o el paciente ya está en condiciones de reintegrarse. Hay que tener claro lo que es el concepto de incapacidad temporal. La incapacidad temporal es aquella que impide al trabajador dedicarse a sus labores habituales porque aunque tiene una enfermedad que amerita reposo aparte de todo el tratamiento. Entonces, por eso es bien importante que el paciente sepa que la incapacidad se extiende a criterio del médico tratante. Al final, el Seguro Social al personal operativo le da lineamientos. La Comisión Interventora, a través de las resoluciones que ha emitido, da lineamientos cómo va a extender, pero lo que prevalece siempre es el criterio clínico, el criterio del médico tratante, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, doctora Alma Reyes. En San Pedro Sula, como les decía, nos acompañan esta mañana el doctor Cristian Enamorado. Él es el gerente de medicina interna del ISSSTE en la ciudad de San Pedro Sula, y el doctor Lenín Alvarenga, que es el gerente de cirugías del Seguro Social en San Pedro Sula. Ya estaremos con ellos inmediatamente después de la pausa, luego que los doctores
Alma Reyes y Denis Payet nos han dejado claros, pero claritos, súper claritos, cuál es la política de la emisión de incapacidades en el Seguro Social de Honduras con la enfermedad de la COVID-19. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Broncopulmín D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Continuamos con Frente a Frente gracias a Pulpecerca.com, te conecta con pulperías, restaurantes, comedores, disfrutar de muchas promociones en tienda y que pases por tu pedido o que llegue hasta tu casa. Sé que hay gran cantidad de mensajes del público. Claro, nos interesa, somos trabajadores y queremos estar súper bien informados por si nos llegamos a enfermar de la COVID, cómo nos trata el seguro en relación a las incapacidades. Queremos verificar, ya vamos a insertar varios mensajes del público. Si ha quedado algunas dudas para que las expresen, y aquí los doctores Alma Reyes y Denis Payet les hagan algunas aclaraciones. Bueno, pero antes vamos a escuchar a nuestros médicos del Seguro Social en la ciudad de San Pedro Sula, para que también nos hagan algunas valoraciones sobre estas quejas que se han leído y hemos transmitido en nuestros medios de comunicación de algunos trabajadores que dicen: no me quisieron extender la incapacidad en el Seguro Social, pese a que estoy positivo y todavía tengo algunos dolorcitos o secuelas de la COVID. Doctores Cristian Enamorado, gerente de Medicina Interna, y Lenín Alvarenga, gerente de Cirugía del IS, si nos pueden hacer algunas valoraciones de este tema en específico. Comienzo con el doctor Cristian Enamorado. Buenos días, Renato. Bueno, es algo que hemos estado observando ahorita con la reactivación de todos los servicios, que se nos están enviando una gran cantidad de pacientes que incidentalmente han estado positivos. Entonces, hemos estado evaluando esta gran cantidad de pacientes lo más objetivamente posible y hemos encontrado que una gran cantidad de ellos son pacientes asintomáticos, que muchos de ellos solo tienen IgG positiva. Esto no es una contraindicación para que se presenten a laborar. De hecho, se ha estado tratando de socializar lo que el doctor Payet ya claramente les expresó, y pues se han estado reintegrando estas personas. Ha habido mucha inconformidad porque las personas, al darse cuenta de que probablemente cursaron con COVID y han estado asintomáticos, dicen: estoy positivo, ¿por qué me están exponiendo? ¿Por qué están exponiendo a mi familia? ¿Por qué están exponiendo a mis compañeros de trabajo? Pero según el dictamen que hizo la OMS el mes de julio, estas personas ya no son contagiosas, ya no tienen ninguna contraindicación para presentarse a trabajar. Incluso hemos tenido casos en que los patronos envíen a estos empleados que están asintomáticos, que tienen IgG positiva, a que se les evalúe y se les haga pruebas y se confirme que no son contagiosos. Bueno, por las directrices que ha lanzado el Seguro Social, la evaluación consiste en un examen físico. Si el paciente objetivamente está bien, sus signos vitales están bien, no tiene ningún tipo de compromiso, y la prueba rápida, pues solo la IgG está positivo, se reintegra. Nosotros, a raíz de todas estas tomas de decisiones, si encontramos por ejemplo un paciente que tiene IgM positiva, IgG positiva, lo incapacitamos 7 días para observarlo, pero probablemente esta persona no es contagiosa. Ahora, también se nos ha cuestionado mucho el hecho de que a veces estas personas continúan teniendo IgM, IgG positiva, pero después de 7 días de vigilancia probablemente esta persona va a continuar positivo un tiempo indefinido. Hemos observado que hay personas que persisten con la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G meses, o sea, ambas, y no tienen síntomas.
Se ha estudiado estos pacientes y no les hemos encontrado ninguna contraindicación para trabajar, fuera de la sensación de malestar que les puede quedar a algunos pacientes que cursaron con enfermedad leve. Como bien dijo el doctor, la astenia, algunos malestares generales no son contraindicaciones para ir a trabajar. Muchas personas tenemos dolores de cabeza, malestar corporal, y lo que hacemos es tomar analgésicos y vamos a trabajar. Nosotros nos estamos enfocando más en las incapacidades prolongadas actualmente, ya con evidencia del CDC, del Departamento de Salud alemán, ya con indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para reincorporar a estos pacientes con algunos lineamientos. Los pacientes graves, pues en el Seguro Social se envían a rehabilitación, son evaluados por el Servicio de Medicina Física, Rehabilitación, objetivamente. Y se realiza bioimpedancia, espirometrías para ver qué tan limitados están y qué tanto se recuperan y en qué momento están aptos para volver a trabajar. Pero los pacientes que cursan asintomáticos o con enfermedad leve son evaluados en nuestros triajes por médicos generales. Incluso día a día nosotros tenemos casos en los cuales los médicos generales tienen dudas y lo pasan usualmente a un médico especialista que está asignado para evaluar estos casos. Les digo, hay muchas quejas al respecto, pero la verdad es que estas determinaciones se han tomado en base a criterios científicos y evaluados a los pacientes. Cada paciente se individualiza y se toma la decisión de extender o no la incapacidad a criterio del médico tratante. Si bien nosotros encontramos una persona que por algún motivo la vemos que todavía está limitada, todavía tiene dificultades, evidentemente no la reincorporamos y se le extiende la incapacidad. Pero, ¿qué les puedo decir? En 80-90% de los casos, las personas están aptas para presentarse a trabajar. Es raro que encontremos un paciente asintomático o un paciente que cursó con enfermedad leve que tenga secuelas duraderas. Bueno, nos lo están diciendo nuestros médicos. Nos lo están diciendo nuestros médicos. Y así como hemos confiado en ellos, y hemos admirado y valorado todo el esfuerzo y el riesgo hecho en esta pandemia, igual nos están aclarando claramente y con independencia cómo es que ellos extienden las incapacidades. De repente alguien dirá, no hombre, pero es que hasta que uno esté completamente sano deberían extenderle la incapacidad hasta cuando ya no sienta absolutamente nada, pero no es así. Miren lo que estuvo pasando en el seguro, con el personal enfermo se fueron quedando sin el mismo para poder atendernos. Entonces, ya después de que organismos internacionales nos han dicho, y esto es clave, que después de 14 días de positivo ya no se transmite la enfermedad. Esto es claro. A mí cuando me lo dijeron me quedé sorprendido. ¿Cómo le digo? Después de 14 días de sentir los síntomas de la COVID, después de 14 días ya uno no puede transmitir la enfermedad a otro. Y eso es clave. Eso es clave, aunque hay excepciones. Si alguien queda con secuelas, pues hombre, la discrecionalidad es absoluta del médico para que diga, no, este paciente todavía no puede ir a trabajar y se le extiende su incapacidad. Voy a escuchar también, porque son dos los médicos del seguro que tenemos allá en San Pedro Sula, al doctor Lenín Alvarenga. Adelante, doctor. Recordar que la mayoría de la población que se le ha encontrado en episodios asintomáticos no han asistido a consulta por esto, por tener síntomas. Han estado en screening al azar en las empresas, muestreos o lo que nos ocurre más frecuentemente en el hospital. Se han encontrado porque vienen por otra patología, vienen porque el niño se les cayó y se golpeó, vienen porque tienen dolor de apéndice, vienen por otro cuadro no relacionado con la enfermedad COVID. Y al hacer las pruebas es que encontramos que son pacientes portadores asintomáticos y por tanto se les extiende una incapacidad considerando este factor. Pero la causa de sus molestias no era síntomas relacionados al COVID. Cuando se dan cuenta que tienen COVID... Ok, doctor, solo permítame unos segundos, doctor. Solo permítame unos segundos para hacer unos ajustes en la línea de audio que usted tiene en este momento y escucharle bien
aunque hemos comprendido su mensaje, pero quiero que la gente lo escuche bien, el mensaje del doctor Lenín. Así que voy a la pausa, seguiré con ellos, lo mismo que con la doctora Alma Reyes y con el doctor Denis Payet aquí en Tegucigalpa. Antes, mensajes del público que ya está consultando desde San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa y otras regiones de la República. Gabriel Andino. Así es, licenciado, varios mensajes que de inmediato le damos lectura. Nina Fonseca, es cierto, no extienden incapacidad. Todas son excusas que están dando, aunque la gente tenga síntomas y pruebas positivas y las empresas no reciban a los empleados, todo es un desorden. Atienden solo un contacto. Los simples mortales tienen que ir varios días para lograr una prueba. Las PCR solo con cuello las hacen, dice Luis Pineda. Sí. Que las PCR solo con cuello las hacen. Bueno, la salud pública de Honduras tiene que admitir, la salud pública de Honduras tiene que admitir que fallamos con la adquisición de suficientes pruebas PCR. Y mire que cuando estoy diciendo la salud pública, estoy hablando de todo el sistema del aparato. Bueno, el mismo seguro, ¿ha tenido problemas el seguro con las PCR en la adquisición? Tenemos problemas. La PCR incluso cuando empezó la epidemia, ¿verdad?, se planificó incluso no PCR, sino que había otra prueba que GeneSpert, que realmente es una prueba también similar a la PCR, que detecta el virus. El seguro había comprado suficiente cantidad de GeneSpert, pero la bloquearon en Estados Unidos. O sea, el programa de salud de Trump dijo: no sale ninguna de estas pruebas para afuera porque nosotros las ocupamos aquí. Y el seguro se quedó sin pruebas. Y quedamos dependientes de las pruebas de la Secretaría de Salud. Y eso entonces nos da problemas. Incluso empezamos a subcontratar, o sea, laboratorios privados para hacer las pruebas en pacientes hospitalizados, porque ya teníamos que, ¿verdad?, realmente administrar mejor las pruebas, ¿verdad? Como les decía, necesitamos en pacientes con mayor severidad tener claro qué es lo que está pasando con él, y no en los pacientes de triaje. ¿Verdad? En los pacientes de triaje algunos sí se hacía la PCR porque eran algunos factores de riesgo, no por si tenía cuello o no. Es por los factores de riesgo y la condición clínica que determinaba, ¿verdad?, el médico que lo estaba evaluando. Y al paciente que estaba hospitalizado, cuando tenemos disposición, porque esa va y viene, ¿verdad?, porque el laboratorio privado nos dice sí, ahí van, y después nos dice no, ya no hay, ¿verdad? Entonces, el seguro ha estado en un va y viene, ¿verdad?, con la parte de las PCR, porque no logramos adquirir para poderlas procesar en nuestro laboratorio. Yo digo que el sistema público y sus autoridades en algún momento, si no es que ya, deben pedirle perdón a los hondureños porque no han habido las suficientes pruebas. De hecho, hace como 10 días solo teníamos 10,000 pruebas PCR almacenadas. Ayer se nos dijo que ya tenemos 75,000 con los respectivos kits de extracción. 75,000. ¿Pero qué implica 75,000? Hacer 800 pruebas diarias durante 3 meses. ¿Qué son 800 pruebas? Es casi nada para las 2,500, 3,000 que necesitamos hacer. Yo creo que aquí es donde deben comenzar a pedirle perdón a los hondureños, porque el sistema sanitario, y no se me venga a decir que no, que usted habla como si fuéramos un país rico, el problema es que algunas cosas que hicieron nos demuestran que con un poco más de inteligencia hubiesen priorizado las compras de las PCR. No, pero es que en ese momento el mundo las estaba acaparando, otros países lo hicieron y nosotros, ¿por qué no? En esto sí se debe pedir perdón. Sí se debe pedir perdón, y en tantas otras cosas, porque no deja de tener razón la gente que las PCR no fueron así como democráticas la aplicación en los hondureños. Yo de eso estoy convencido y le doy la razón a Nino. Ahora, en el asunto de cómo está extendiendo las incapacidades el Seguro Social, debemos estar claros, porque esto no se trata que el protocolo quede a discreción del doctor Payet. No, es OMS, ¿cómo se llama la agencia de Estados Unidos? CDC. CDC, la alemana, ¿cómo se llama? Pero en base a, o estas instituciones fueron referentes para que aquí también se hicieran los protocolos en cuanto a la extensión de las incapacidades. Seguimos con los mensajes y luego vamos a la pausa comercial. De inmediato, licenciado Luis Pineda, no quieren ni atender a los afiliados, mucho menos dar incapacidades.
Huguet Espinosa, no podemos reintegrar a un colaborador con una prueba rápida negativa y una PCR positivo. Es inaudito. Y en un segundo mensaje comenta, el Seguro Social no está realizando pruebas PCR, están tomando como criterio solo las pruebas ELISA. El problema es que algunas empresas, por seguridad de los demás colaboradores, sí estamos haciendo PCR y a pesar de seguir saliendo positivos el Seguro Social, si en la prueba ELISA le sale solo positivo el IgG, no le da incapacidad y le extiende una constancia. ¿Cómo podemos reintegrar a un colaborador con un PCR positivo? Pregunta David Omar Portillo, yo fui diagnosticado el 6 de julio con COVID y me extendieron incapacidad por 14 días. Luego me extendieron la incapacidad hasta el día 27 y ese día me dieron la certificación para presentarme a trabajar. Pero la empresa me mandó a hacerme la prueba y sigue saliendo positiva y no me aceptan reintegrarme. Fui al Seguro Social y hablé con el médico y me explicó que el patrón no debe de aceptarme porque estaré dando positivo por la presencia del virus inactivo y me dio nuevamente la certificación y sigo en la misma situación y mi salario sigue mutilado sin recibirlo por completo. Seguramente este mensaje fue escrito antes de haber escuchado al doctor Payet. Yo creo que vale la pena aclarar este puntito que nos dice con mucha convicción la participante en el programa. Vemos la tabla que nos va a ayudar y después vamos a la pausa. Reforzar esta explicación. Lo que hablábamos realmente en cuanto a lo que es las pruebas y el significado de las pruebas es muy importante. Y ahorita, como dicen, incluso los patronos tienen que estar bien claros en qué es realmente lo que están viendo con las pruebas. PCR positiva, IgE negativa, IgM negativa. En un paciente que tiene reciente contacto preasintomático, este paciente es aquel que hablamos que acaba de tener el contacto y se acaba de infectar. Si tiene contacto con otra persona cara a cara, sin protección, hay 40% de posibilidades de que contagie. Si el paciente tiene una PCR positiva, IgM positiva, IgG negativa, está en un estadio temprano de la infección, 64% de posibilidad de transmisión cara a cara sin protección. El que tiene una fase activa es aquel que decimos paciente sintomático, PCR positiva, IgM positiva, IgG positiva, tiene un alto índice de transmisión en esos 14 días que hablamos, ¿verdad?, del primer periodo de cuando acaba de contagiarse. Pero también tenemos el mismo caso, PCR positiva, IgM positiva, IgG positiva, infección activa, pero asintomático. No está enfermo. No está enfermo, baja transmisión cara a cara. Y ya con medidas de protección mucho menos. Que esa es la mayor parte de hondureños. Exacto. De ahí, si el paciente tiene PCR, que es lo que dice la persona que nos manda el mensaje, PCR positiva, IgM negativa, con una IgG positiva, ya está en última fase de la infección y no hay transmisión. Esta persona no transmite la enfermedad. Esta persona no transmite. Y esto puede durar varias semanas e incluso meses, porque puede quedar un residuo viral que decíamos que mantenga la PCR positiva y la IgG va a permanecer positiva por 6 meses. Hay personas que no desarrollan anticuerpos, que van a quedar PCR positivos con IgG e IgM negativos a pesar de que tuvieron una PCR positiva. Entonces esto va a depender del tiempo, pero hay personas que no se sabe todavía por qué no desarrollaron anticuerpos, pero después de los 14 días esta persona ya no es infectante. Y de ahí hay casos dudosos, ¿verdad?, que es aquel que tiene solo una IgM positiva y que le aparece siempre positiva con falsos, ¿verdad?, con una PCR negativa, o la PCR le da un falso negativo o que es lo más seguro más bien, que la IgM le esté dando un falso positivo porque se aumenta por otras razones. Generalmente anticuerpos, ¿verdad?, de otro tipo que hacen que aumente del todo las defensas del individuo y mantienen IgGs altas, ¿verdad? Bueno, pues ahí está claro la explicación del doctor Denis Payet. Estoy recibiendo un comunicado del sector privado sobre este tema. Estoy recibiendo el protocolo ya de la Secretaría de Salud sobre este asunto y todo esto inmediatamente después de la pausa comercial.
Frente a frente gracias a Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Nos trasladamos a Twitter a leer sus mensajes. Raúl Trejo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene reglamentada la emisión y refrendamiento de incapacidad laboral temporal. Los días de incapacidad se dan por criterio médico, aunque el reglamento diga 14 o 21 días para una patología. Si el médico tratante considera dar más, eso es permitido. Se debe respetar los criterios. También comenta, muchas empresas tienen médicos en sus instalaciones y a pesar de que el médico del Seguro Social emita la ILT con determinados días, el paciente debe ser evaluado de nuevo por los médicos de la empresa y estos tienen orden de rebajar los días aún sin respetar el criterio del médico inicial. Eduardo Ulloa, es un atropello, una violación a la salud de una persona convaleciente de COVID. Como siempre, el Seguro Social busca una justificación o negará a pies juntillas que es mentira la denuncia, al igual que el gobierno con la corrupción. No haya cómo justificarse. Cuando el río suena es porque piedras trae. Víctor Discoa, buenos días. Estoy positivo por segundo control ayer por PCR y mi jefa me dijo que vuelva a trabajar, que me presentara. Mario García, no es cierto lo que dice. Aquí en San Pedro Sula no dan incapacidad, no llevan control, lo puedo demostrar. Lidia Aurora Gutiérrez, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. El Seguro Social extiende las incapacidades incompletas, no adjuntan la hoja blanca, solamente la copia rosada y al momento de ir a presentar no se la recibe, siendo ellos el del problema. ¿Por qué no dan la documentación completa? Consulta, y la consulta de este día es qué tan cierto es que el Seguro Social no extiende las incapacidades aunque la gente esté sufriendo la enfermedad del COVID-19. Bueno, tengo unos documentos aquí que me están enviando que ya se los voy a leer para que sigamos aportando luces sobre este asunto. Me gustaría que tomaran nota de los mensajes que el público envía para, si necesitan hacer alguna aclaración desde la Seguro Social, se haga y el público quede informado realmente del por qué se deciden algunas cosas. Doctora Alma Reyes. Sí, precisamente una de las mensajitos que enviaron ahorita hablan de que por qué no se entrega la certificación de manera completa. Hay que explicar que el formulario cuádruple oficial para emitir incapacidades del instituto está conformado por 4 hojitas. Una hoja blanca, que es donde el diagnóstico es visible. La hoja rosada, que es la que se le da al paciente y es la que el paciente lleva a su patrono para que complete información. La hoja verde y la azul, que sirve para adjuntar el expediente clínico y trámites estadísticos, ¿verdad? ¿Por qué razón no se le da la hoja blanca al paciente? Por una sencilla razón. En la hoja blanca el diagnóstico es visible, por eso el reglamento que regula la extensión de incapacidad del ISSSTE establece que esa hojita tiene que ir directamente a subsidios. ¿Por qué? Para que el paciente no tenga problemas, ¿verdad? Y para proteger la intimidad. Imagínense que el diagnóstico sea una enfermedad de transmisión sexual. Usted la va a llevar a su patrono, obviamente le va a dar pena, ¿verdad?, con paciente. Entonces, precisamente el seguro, por eso en el reglamento regula que esa hojita no va al patrono, porque ahí perfectamente se puede leer el diagnóstico que genera la incapacidad. O sea que esto de no entregar las hojitas, para la televidente que escribió su mensajito, es precisamente para proteger, ¿verdad?, la intimidad o por proteger los datos confidenciales relacionados con el estado de salud. Porque por COVID no me da pena, pero ya si fuera una enfermedad venérea me daría pena que esto se diera a conocer con mi patrono, ¿verdad? Entonces, precisamente el ISSSTE, protegiendo eso, es que no entrega la hoja blanca, ¿verdad?, sino que se envía directamente a subsidios. ¿Tiene usted algún comentario, doctor, sobre los mensajes del público? No, realmente, o sea, es porque ya lo hemos ido aclarando y lo que habla ahorita en la parte de incapacidades, ¿verdad?, es variable. O sea, realmente con el número de pacientes que llegan a buscar incapacidades y las filas que hay, es probablemente que alguien no logra realmente encontrar un cupo o algo y tenga realmente problemas y se queje con toda seguridad de no haber logrado, ¿verdad?,
Correcto. su consulta y su incapacidad. Doctor Lenín Alvarenga, primero le pido disculpas, pero hoy sí ya tenemos un audio nítido para que usted nos envíe el mensaje que estaba transmitiendo hace algunos instantes. Adelante, doctor Alvarenga. Bueno, lo que quería comentar hace un rato era de que muchas de las personas asintomáticas en efecto no tienen molestias, no se darían cuenta nunca que tienen esta enfermedad, pero por circunstancias ajenas, un screening realizado en el trabajo, una campaña realizada por alguien, generalmente por el Seguro Social, mandamos a las empresas a hacer pruebas, o los mismos patronos hacen pruebas a sus empleados, o porque se presentan por otra enfermedad, un accidente, un dolor abdominal, algo sospechoso de una apendicitis, de colecistitis. Al llegar al hospital se le hace una prueba y se detecta que es positivo, pero asintomático. Y en estos casos tratamos de respetar la incapacidad de los 7, 14, 21 días que dice el reglamento, pero adjuntamos también la incapacidad por la patología que lo hizo buscar. Una persona con una fractura le podríamos dar 30, 60, 90 días de incapacidad a pesar de tener COVID y no ser transmisor. Y la otra cosa, reforzando lo que dijo el doctor Padgett, muchas personas con PCR siguen saliendo positivos a pesar de varias semanas. Hasta el 6% de los pacientes tienen PCR positivo a las 6 semanas. Sí. Y con lo que hemos visto en todo esto, ya no van a ser verdaderos transmisores. Pero el temor generalizado lo hemos venido instaurando desde que empezó la pandemia y ahora pues sí, los patronos no los quieren dejar volver a trabajar por miedo a contagiarlos. Es una medida prudente, pero los estudios a medida que va pasando la enfermedad nos han demostrado que es prudente, pero no es real. Así que tenemos que ir adaptándonos a lo que la evidencia hasta el momento nos está diciendo. Probablemente más adelante lo tengamos pruebas más convincentes, pero por los momentos es lo que tenemos en información científica y pues tenemos que hacerle un poco de caso. Claro, claro, así es. Y eso estábamos hablando, doctor Cristian Enamorado, eso estábamos hablando aquí con la doctora Alma Reyes y con el doctor Payet. Me dice el doctor Payet, hay artículos, dice, en revistas de ciencia que sobre el COVID o sobre la COVID, que en 2 semanas quedan desfasados. Hay información de la OMS o de otras instituciones referentes en la salud mundial que en 2 semanas quedan desfasadas y cambian porque esta enfermedad todavía no terminamos de analizarla desde la parte médica, doctor. Es decir, no hay un libro, todavía no hay un libro sobre la COVID. Que esto funciona así, lo otro funciona así. Cada semana muchas veces hay que estar cambiando decisiones porque se ha descubierto que no es como lo habíamos analizado previamente. Es una dinámica que uno debe comprender, por qué están cambiando los protocolos. Adelante, doctor Enamorado. Mensajes me llaman la atención 2. Uno, que una de las personas dice que es inaudito que con un PCR positivo y con una IgG positiva reincorporemos a un empleado. Y yo creo que eso es a raíz de lo insistentes que fuimos al inicio de la pandemia de repetir la RT-PCR y que tuviéramos 2 resultados negativos. Eso ya cambió. Por eso venimos a estos programas y les hacemos énfasis. A medida avanzado los estudios de esta enfermedad, hemos visto de que no es necesario hacer RT-PCR. De hecho, nosotros no le hacemos RT-PCR a todos los pacientes. La OMS tiene una lista que prioriza a qué pacientes se les debe hacer RT-PCR y esa primera prioridad son los pacientes hospitalizados graves que tienen criterios de UCI. La segunda son pacientes que tienen algún riesgo o alguna comorbilidad que los hace susceptibles a una enfermedad grave. Los pacientes que tienen síntomas leves y que no tienen factores de riesgo no son prioridad para hacer RT-PCR, por eso no le hacemos RT-PCR a todos. En cuanto a esto, pues le insisto a la persona, si su empleado tiene una prueba PCR positiva y la IgG está positiva, esa persona puede ir a trabajar. No hay riesgo de contagio. Ya el doctor Padgett incluso puso una tabla ahí comparándolo. Y otro de los mensajes que me llamó la atención es un empleado que se queja de que ya tiene 2 dictámenes del Seguro Social en el que les dicen que se puede incorporar y el patrono no lo incorpora y le mocha el sueldo. O sea, tiene razón de estar molesto, pero a mí me parece que esa persona transmite el mensaje que nosotros le estamos dando
A los empleados, perfectamente. Él dice, a mí me explicó el médico que yo tengo residuos virales y que por eso el PCR está positivo, pero yo no soy contagioso, pero mi patrono igual no me incorpora. En ese caso, el que tiene la culpa es el patrono, porque el patrono perfectamente puede llamar al Seguro Social y uno le puede explicar. Esa persona no recibió un dictamen, recibió 2 dictámenes, y estoy seguro que el segundo dictamen lo hizo un médico especialista. ¿Qué es lo que sucede aquí en San Pedro? Cuando se rechaza a una persona el dictamen inicial por un médico general o el médico de la empresa, usualmente lo recibe a un médico especialista. Y si esa persona lo hizo en San Pedro Sula, probablemente el que emitió el dictamen fui yo. Entonces, yo veo que hay una gran cantidad de mala información, o se está manejando información que ya no es actual y no va con lo que estamos manejando actualmente de la enfermedad. Yo creo que todas estas cosas es importante que los empresarios se pongan al día con esto, y yo creo que el Seguro Social tiene una responsabilidad de socializar, que creo que estos son los primeros pasos, todas estas medidas que estamos tomando. Nosotros en ningún momento vamos a exponer a la población teniendo conocimiento de riesgos. Es inaudito, pues. Entonces, a mí me parece que es una situación de información que no se está manejando bien. Pero es justificable todo, doctor Enamorado, por la dinámica en los estudios de esta enfermedad. Es decir, imagínense que ustedes tienen que estar leyendo todos los días para informarse cómo evoluciona la COVID-19 para comprender esta enfermedad. No digamos nosotros, que no pasamos pendientes de la OMS o de las instituciones referentes de salud en el mundo. Ustedes tienen que estarse capacitando para entender a fondo cada día cómo es la enfermedad. Y el público, pues, que de repente muchos andamos con la información de marzo, andamos con información de febrero, porque no nos damos cuenta de aspectos clínicos estrictamente de la enfermedad. Por eso muchas veces emitimos opiniones por la naturaleza de nosotros, que es diferente a la de los médicos, ¿no? Que están más informados sobre la temática. Así que esto es comprensible. Ahora, me parece que lo que usted ha dicho es fundamental, y qué bueno que lo diga los empresarios. Aunque salga positivo las pruebas, ya esta persona ya no transmite la enfermedad. Eso tienen que grabárselo porque es fundamental. Una persona puede estar positiva, pero ya no transmite la enfermedad y sin síntomas. O sea que tienen que informarse con el Seguro Social los empresarios, porque puede ser que algunos justifiquen esto para mocharle el salario al trabajador también. Y cualquiera protesta. Más mensajes del público. Primemos el público, a ver qué es lo que el público necesita que se le aclare, Gabriela. Continuamos dando lectura, licenciado, a las consultas y dudas de nuestros televidentes. Soy Duper, lo que explican los doctores: así se manejó a mi sobrino de 28 en San Pedro Sula y muy satisfecho con la atención. Así también se le dijo a él que le podían extender un documento de reintegro. Moisésito Aguirre dice: es cierto, y se va donde un médico privado no los quiere refrendar. Luis Chinchilla: según dice, ya no tiene cómo pagar las incapacidades y por eso no se están extendiendo. Suyapa Ramírez: ¿cómo es que los laboratorios sí tienen las pruebas y el seguro y los hospitales no? Carla Ivonne Bonilla: no hay PCR, la prueba rápida no es confirmatoria entonces, pregunta también. Eleazar David Cuello: la verdad no queremos perdón, queremos que las cosas las hagan bien y el seguro social y el dinero que se ha saqueado, dice. Dice Javo Vázquez: estudios de la OMS no son concluyentes. Xiomar Hernández: ¿dónde está el dinero? Yolanda Argentina Calix: extienden la primera incapacidad de 14 días positivos y le hacen la segunda prueba. Si vuelve a salir positivo, no está difícil esto, comenta. Y estos son algunos de los mensajes, licenciado, a través de Facebook. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos. Con 25 minutos agradecemos sus participaciones. Sander Rodríguez nos comenta: en los hospitales que atienden pacientes del Seguro Social en Comayagua no se hacen pruebas rápidas para detectar COVID. ¿Cuál es el protocolo en este caso para las incapacidades?
Alan Alvarenga Alvarado. Y el ministro de Trabajo en San Pedro Sula brilla por su ausencia. Un vecino motorista de una empresa de transporte se le venció la incapacidad y se presentó a trabajar. Y el de Recursos Humanos no le quiso agarrar la incapacidad sin darle explicación y lo tuvo sentado afuera todo el día sin trabajar. Entonces, ¿dónde están las autoridades sanitarias y laborales para proteger los derechos de los trabajadores cuando las empresas vulneran esos derechos? Aquí los empresarios hacen lo que quieren aunque el Seguro Social extienda la incapacidad por COVID-19. Roberto Benítez, no extienden más días en las incapacidades porque se considera el COVID-19 una enfermedad endémica. ¿Qué tan cierto es que el Seguro Social no extiende las incapacidades aunque la gente esté sufriendo de la enfermedad? Continuamos con el programa. Bueno, pues hay comentarios de todo tipo. Yo platicaba aquí con los doctores que desde hace 3 semanas hay mucha gente que sobre todo en redes sociales dice, no, están extendiendo las incapacidades porque ya no tienen recursos financieros para pagar en el seguro social, o sea que no priman lo clínico, sino cuidan lo financiero del seguro. Yo sé que ustedes no están en el área financiera del seguro social, pero son médicos y en nuestros médicos hemos aprendido a creer. ¿Qué le pueden decir al público en relación a estos comentarios? Bueno, como le repito, don Renato, realmente la incapacidad a ningún médico se le dice no extiende una incapacidad. El médico es el que determina si aquel paciente amerita o no una incapacidad. O sea que no es porque no hay dinero para pagar subsidios, realmente eso no, si más bien se ha disparado eso, se ha disparado en los últimos meses a raíz de esta crisis sanitaria. Entonces realmente la incapacidad, quien le extiende es el médico tratante. Cuando usted va al consultorio, ¿quién es el único que está? El médico tratante y su paciente, y ahí es donde se determina y se decide si el paciente se le da o no incapacidad. No tiene nadie más que involucrado, realmente es una decisión del médico tratante. Entonces sí, realmente no estoy, ¿verdad? No comparto, ¿verdad? La opinión del televidente que dio ese mensaje, porque realmente no depende ni del que paga subsidios que me den una incapacidad, ni de la comisión interventora, depende de si mi médico, ¿verdad?, tratante decide o no que yo amerito una incapacidad temporal. El juicio de un médico para la extensión de la incapacidad es estrictamente clínico, no pesa la parte financiera de la institución, doctor Payet, en otras palabras. No pesa, en ningún momento ni se nos ha dicho, ni se nos dice que realmente tenemos que valorar si el seguro tiene fondos o no tiene fondos. O sea, los médicos realmente en ese sentido incluso somos realmente independientes para decir y peleamos, ¿verdad?, por el paciente cuando el paciente amerita incapacidad y hay que darle la incapacidad, ¿verdad? Hay normas, hay leyes que hay que seguir, pero en ningún momento se nos ha dicho ustedes tienen que limitar el número de incapacidades que están dando. Tenemos que justificar, sí, la enfermedad y estar bien claros con el diagnóstico que hemos hecho con un paciente para incapacitarlo, pero es criterio médico. Escuchamos también sobre esta pregunta que ha formulado el doctor Cristian Enamorado, que es el gerente de medicina interna del ISSSTE en San Pedro Sula. Yo he preguntado, en las incapacidades, ¿prima estrictamente el criterio médico u otro tipo de factores? Adelante, doctor. Únicamente el criterio médico, o sea, nosotros no estamos enterados del estado financiero realmente, nosotros lo extendemos a criterio del clínico. Si el clínico considera que la persona no puede trabajar y amerita una incapacidad, se extiende la incapacidad. Es el único factor que se toma en cuenta. Si piensa que no amerita incapacidad, no se le da incapacidad. Es así de sencillo. Muy bien, voy con el doctor Lenín Alvarenga. Quiero pasar ahora a otro puntito. ¿Cómo están viendo la evolución de esta enfermedad en Honduras, doctor Lenín? La pregunta va también para el doctor Payet, para el doctor Enamorado. Comienzo con el doctor Lenín. Realmente, marzo, abril, donde estábamos sumamente preocupados, seguimos preocupados con la enfermedad, pero desde la perspectiva estrictamente médica, ¿cómo observan ustedes la evolución de la COVID en Honduras? Adelante, doctor.
Desde la perspectiva médica hemos visto una disminución en la cantidad de casos graves. Eso ya lo hemos notado. Lo que también hemos notado es un aumento considerable en la cantidad de pacientes asintomáticos. Solo permítame un segundito, doctor, porque siento que me va a dar un infarto a mí esta mañana con esa línea de audio de San Pedro Sula. Y ya sé a quién voy a responsabilizar. La pregunta va para usted. La pregunta va para usted mientras mejoramos el audio del doctor en San Pedro Sula. Sí. ¿Cómo va la epidemia? Realmente, como decíamos, lastimosamente no se han hecho pruebas. La Secretaría de Salud no estableció sitios centinelas para determinar exactamente cómo se está moviendo la epidemia y hacia dónde va. Nos estamos moviendo de acuerdo a los marcadores en el hospital, cómo se mueven los triajes y qué número de pacientes tenemos en el hospital. Eso es realmente lo que ahorita nos da a nosotros realmente una pauta hacia dónde movernos y las medidas que toma el Estado en cuanto a liberar, ¿verdad?, las personas y empresas que va a liberar realmente en una medida la posibilidad de mayores contactos. En ese sentido, ahorita la epidemia bajó, por lo menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En Tegucigalpa sí ha bajado en forma importante, ¿verdad? De julio, que teníamos un hospital saturado, ¿verdad?, completamente de pacientes, ahorita realmente lo tenemos en un 50% realmente de pacientes en el área COVID y con un aumento en el área de hospitalización no COVID. No queremos todavía reorganizar el hospital por esa posibilidad de un repunte de la enfermedad. ¿Cuáles son las condiciones que podrían afectar este repunte de la enfermedad? Es el hecho de sí la apertura, que sí hay que hacerla, ¿verdad? No podemos seguir, ¿verdad?, con el país cerrado. Definitivamente hay que abrir la economía, estoy de acuerdo en eso, pero definitivamente eso nos puede traer un repunte. ¿Y qué repunte puede pasar? En el hecho de que las personas, una vez que se abra más esta movilización de las personas, no guarden las normas de bioseguridad. Si la persona realmente maneja las normas de bioseguridad, que ya se han hablado, ¿verdad?, con extensión, y ahorita es realmente, nunca uno se hubiera imaginado, realmente el año pasado o años atrás, a ver a las personas en la calle y en todos lados con su mascarilla, las personas lavándose las manos, las personas con su alcohol, ¿verdad? Hablamos de que ha disminuido la parte de infecciones en los hospitales, en la parte de las cirugías y en la parte de las heridas infectadas. Hay menos operaciones, pero también las personas se lavan mucho más las manos. Hay mayor realmente cuidado en la parte de, realmente del aseo, ¿verdad? Eso realmente ha cambiado toda una conducta que esperamos que realmente continúe, porque eso nos va a ayudar a que ese repunte no sea tan alto. ¿Cuál es el nivel de ocupación del seguro en Tegucigalpa por la COVID? Ahorita está, o sea, el hospital tiene la capacidad, en Tegucigalpa el hospital tenía una capacidad de 400 pacientes. Para COVID, por la separación que tiene que haber en camas, se disminuyó y manejamos 300 pacientes, 50 en la parte de urgencias y 250 en la parte de hospital, en la torre de hospital. Ahorita estamos en un 50% de hospitalización. 50%, y estuvieron al 100%, ¿no? Más del 100%, o sea, llegó un momento realmente que el hospital estaba lleno, o sea, teníamos todas las 250 camas en el hospital lleno y una emergencia con una capacidad nada más para 30 camas la teníamos con 80. ¿Y cómo entender eso, doctor? Pues se fue el pico máximo realmente en la parte de los sintomáticos que llegaron, ¿verdad? Cuando la enfermedad realmente se esperaba ese pico, solo que realmente no con tanta velocidad como nos llegó, porque ya San Pedro Sula había tenido la experiencia, ¿verdad?, de cómo se le había ido presentando la enfermedad. Nosotros estuvimos preparándonos para ella, pero nos sobrepasó realmente la parte de la preparación, pero se dio respuesta, ¿verdad? Nos tocó, trabajamos duro, pero se dio respuesta, ¿verdad? De tener una emergencia saturada, ahorita realmente de tener 80 pacientes en una emergencia, ahorita tenemos 3, 4 en la emergencia. Pero esos son indicios que nos deben esperanzar. Pues a nosotros nos da esperanza, sí, pero no reorganizamos el hospital. O sea, cuando hablo de reorganizar el hospital es porque Tegucigalpa, todo lo que es la torre de hospital la convirtió en COVID. O
son hospitalizaciones para COVID y además la emergencia grande, porque separó las emergencias, tenemos 3 emergencias, de una que se tenía, se separó y se hicieron 3 emergencias, una para cirugía ortopedia, otra para medicina no COVID y otra para COVID. Y estábamos hablando si reorganizábamos el hospital y todavía no lo queremos reorganizar, no queremos volver a reestructurar, porque estamos viendo realmente cómo están estas 2 semanas y el comportamiento de la enfermedad en estas 2 semanas para tomar decisiones. Y además hay que ver la experiencia en otras partes que siempre ha del habido mundo. Hay naciones con rebrotes sí, que ya les comienzan a preocupar, en Europa sobre todo. Exacto. De tal manera que en Europa hay países que están prohibiendo fumar en público. Está prohibido fumar en sitios así encerrados. Y en público la gente podía fumar, ¿verdad? Se salía del lugar donde estaba y fumaba, pero se está prohibiendo eso inclusive, andar fumando en la calle. Porque se reúnen, correcto, quitan la mascarilla y entonces se quitan las normas de bioseguridad. Y además habían abierto los bares hasta a 3, 4 de la mañana y ya están regulando de nuevo la apertura de los bares en algunos países de Europa hasta la 1 de la mañana. Después de la 1 de la mañana cada quien para su casa, por los rebrotes. Por los rebrotes. Por eso dice el doctor, tememos reorganizar a como era el seguro antes de la pandemia, porque todavía no estamos plenamente convencidos que no tendremos una ola como la de abril, mayo. Doctor, y en San Pedro Sula es la misma situación que presenta el Seguro Social aquí en Tegucigalpa. Voy con el doctor Cristian Enamorado. Sí, definitivamente los casos hospitalizados han disminuido. Bueno, referente al número de casos ha disminuido. Tenemos un número similar de casos graves. De hecho, ahorita Lenín está acá con nosotros porque él está manejando casi un 40% de los casos de COVID, porque son COVID asintomáticos que ingresan por otras patologías quirúrgicas específicamente. Entonces sí hemos visto una disminución, pero nosotros estamos en la misma postura de que todo lo que se ha hecho en el Hospital Regional del Norte para COVID se mantenga, porque creemos que puede existir un repunte. Creemos que con la apertura económica la otra semana probablemente pueda haber un aumento del número de casos. Y aprovechando el espacio, pues hacer notar de que nosotros que estamos en las calles y vemos que no se están usando máscaras. Honestamente, ayer manejando, la población anda en la calle como que si esto ya se hubiera terminado. Y no, estamos teniendo una apertura económica porque el país se está ahogando. Sí. Pero no significa que ya salimos de esto. Esto puede repuntar, todavía hay gente que se puede contagiar, no se entiende del todo bien si hay recontagio o hay reinfección. Entonces, que se tomen las medidas, que usen máscaras, el lavado de manos. No sé si Lenín quiere aportar algo más. Todo lo que quiera, doctor Alvarenga, todo lo que quiera decirnos y que tiene ahí guardadito, díganos lo que hoy sí estamos bien. Bueno, tuve que hablar en otro idioma para que me lograran captar el audio, pero eso no es importante. Sí hemos notado una disminución en la cantidad de pacientes que hemos ingresado. Incluso hemos cerrado 5 salas de las 12 salas que hemos creado para atender a esta emergencia. Hemos cerrado 5 de las salas, pero se manejan cerradas con llave por si hay necesidad de volver a abrirlas. No sabemos qué va a ocurrir en las siguientes semanas con la reapertura que ocurrió ahorita a inicios de agosto. Lo que también hemos notado es un aumento sustancial en la cantidad de pacientes asintomáticos, personas que andan con pruebas rápidas positivas y que no tienen síntomas, y los estamos detectando en los otros servicios no relacionados con COVID. Los estamos detectando en salas de pediatría, en salas de ortopedia, en salas de cirugía general, donde antes yo operaba un apéndice COVID y 6 apéndices, 10 apéndices no COVID, y ahora se invirtió el orden. La mayoría de las apéndices que estamos operando son COVID y van a una unidad de cuidados con el aislamiento que corresponde a una sala COVID. Entonces eso sí lo hemos visto, un aumento en la cantidad de asintomáticos. Ventaja que tenemos, somos una población joven como país, y eso podría hacer que nuestras defensas resistan más. Sí. Desventajas que hemos tenido, pues que esta población joven ha andado transmitiendo el virus y han pagado a las personas más débiles, más frágiles, y lo han pagado. Entonces, como dice Cristian hace poco, no podemos bajar los esfuerzos, tenemos que seguir usando las medidas de protección, porque aunque los casos asintomáticos son bastantes, pueden contagiar a una persona débil, que va a ocurrir una tragedia, va a fallecer un ser querido, y eso no lo podemos permitir.
Correcto. Y yo sé que a usted se le quedaron algunas respuestas pendientes sobre este asunto de las incapacidades. Aprovechemos el momento, doctor Lenín Alvarenga. Incapacidades, pues creo que sí hay que socializarlo un poco más con los patronos, con la empresa. Es una responsabilidad del Seguro Social aclarar los nuevos avances que hay en la evidencia científica, porque nos quedamos al inicio de la pandemia donde todo era pánico, donde todo era terror, y era correcto, pero la evidencia nos ha demostrado de que sí es pánico, sí es terror, pero hay notas buenas, hay cosas buenas. La duración del virus, la duración de la transmisión no es tan alta como se pensaba. Todavía no sabemos muchas cosas, si se retransmite, si se vuelve a captar, si voy a volver a tener la enfermedad dentro de unos días, pero por los momentos, el hoy, sabemos de que la incapacidad puede tener estos días que se han dado en los lineamientos. Entonces habría que socializarlo un poco más para que la gente entienda, y que la gente entienda que no necesariamente tener una IgG positiva quiere decir que yo soy un transmisor de la enfermedad. Nosotros, miremoslo desde otro punto de vista, hemos incapacitado a la gente. También hay que pensar que los médicos tenemos miedo, hemos tenido miedo, han muerto médicos, han muerto personal de salud. No queremos que la gente ande en la calle enferma. No lo queremos, porque van a llegar a los hospitales y nos vamos a contagiar también nosotros, pensándolo desde el punto de vista egoísta. Así que no vamos a permitir que gente ande enferma. Es nuestro trabajo velar por la salud, y también es nuestro trabajo velar por la salud de nuestra familia. Así que no vamos a mandar gente a la calle a que contagie, porque después nos van a llegar a los hospitales. No es una medida sensata para nosotros como médicos. Así que no estamos pensando en dinero al momento de una incapacidad. Es más, nunca un administrador me ha dicho a mí, limite su número de incapacidades. Me han abierto las puertas para que yo pueda ejercer la incapacidad por el tiempo que considere prudente. Y todos en el Seguro Social, los médicos que atendemos, podemos decir algo similar, porque nunca se ha acercado a nadie a limitarnos. Así que yo creo que hay que tener un poco más de educación, socialización y confianza, y pues tener un poco de paciencia, que la información es nueva, se actualiza día a día. Lo que ayer era válido hoy tal vez ya no. Y bueno, pues poco a poco, pero vamos saliendo. Si se fijan, vamos saliendo. Gracias a Dios vamos saliendo de esta situación que nos ha atormentado tanto y que ha sido muy dura para este país. Así es, así es. En este momento un empresario me envía un comunicado que envió el gobierno hace algunos días, y lo voy a mostrar en este momento, sobre todo el punto 3. El punto 3, ya está. Con el fin de evitar acciones injustificadas y discriminación en los centros de trabajo hacia los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas o aquellos que padecen enfermedades preexistentes o con morbilidades que comprometan su sistema inmunológico y que deban presentarse a laborar, deberán contar con un dictamen o certificación emitida por médicos calificados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS, o el médico que la empresa tenga designado para la atención de sus trabajadores, que acredite las condiciones en las que se encuentra el trabajador, y en dicho dictamen o certificación se deberá determinar si está en condiciones para realizar sus labores en el centro de trabajo o si debido a su condición debe ser asignado a labores de teletrabajo. Es un comunicado que emitió el gobierno y que me lo reenvía un empresario. Para tal efecto, se exhorta al Instituto Hondureño de Seguridad Social a estructurar el procedimiento para la emisión o refrendo de dichos dictámenes o certificados médicos emitidos por el IS o el médico de la empresa. Yo creo que hoy ustedes lo han aclarado aquí. ¿Cuál es el protocolo? Y de repente tienen razón todos los doctores presentes hoy como panelistas, que ha faltado socialización, más información, socializar lo que ustedes como IS deciden para que lo conozcan todos los empresarios. Solo quiero decirles algo. Yo creo ser coherente con mi aprecio y valoración de los médicos hondureños en el esfuerzo hecho en esta pandemia. Igual me sumo a los que creo que por situaciones financieras de una institución u otros factores no va a venir ningún médico del Seguro Social a manipular una incapacidad, a extenderla o no extenderla. Yo soy de los que me convenzo por la experiencia que la incapacidad, si se otorga, es porque hay debida sustentación clínica
que el médico ha evaluado en ese paciente. Y también pienso que ese cuadrito que usted nos mostró, el tercero, es fundamental. Es fundamental, porque el mismo doctor Payet me dice: Renato, yo cada 2 semanas tengo que estarme actualizando. No cada 2 semanas, todos los días tiene que estarse actualizando cómo evoluciona esta enfermedad, comprender esta enfermedad. Y entonces vamos con ese cuadro, perfecto. Las pruebas de laboratorio, eso es fundamental, que el empresariado nacional todo lo entienda. ¿Cómo funcionan estas pruebas? ¿Cuándo es que una persona puede transmitir el virus? ¿Y cuándo es que una persona, a pesar que las pruebas, los resultados de las pruebas sigan siendo positivas, ya no transmite el virus y puede normalmente trabajar? Por favor, doctor Payet, creo que esto es básico de comprensión ya rápido entre los trabajadores y los empresarios hondureños. Sí. Lo importante son 2 cosas para terminar. Uno es el tiempo de la enfermedad, la que nos dice que realmente después de 2 semanas de haber tenido los síntomas, la persona ya no lo va a transmitir. Y lo otro que la persona tiene que tener bien claro es la parte de sus pruebas. Generalmente las pruebas que están circulando más es las pruebas de IgG y IgM. Entonces, ¿cuál es el significado de estas? Es decir, si tenemos solo una IgG, ya tenemos una enfermedad que pasó y que tenemos defensa. ¿Cuánto nos va a durar la defensa y cuánto nos puede servir esta defensa? No está bien claro. Se sabe que sí sirve, porque si el suero de un paciente que tiene IgG sirve realmente para salir de la enfermedad cuando se está en cuidados intensivos, entonces da un nivel de protección. Ahora, ¿cuánto es este nivel de protección? Es lo que nos decía el doctor Lenin, no está todavía bien claro cuánto puede ser y cuánto va a durar, y si podemos tener o no reinfección. Por eso es que cuando una persona ya tuvo su enfermedad, se le recomienda, puede incorporarse a su trabajo, pero continúe con las medidas de bioseguridad. Claro. No es porque ya me dio, ya me desocupo y me aparto. Entonces es bien importante, ¿verdad?, realmente tomar en cuenta eso y tener lo que es realmente el resultado. IgM es una enfermedad. Una de las televidentes habló de que realmente al final entonces no teníamos pruebas confirmatorias. Realmente si tenemos un ELISA positivo, o sea, una IgG con una IgM positiva, eso nos confirma que sí, ¿verdad?, tuvimos la enfermedad o la tenemos y solo tenemos IgM, nos confirma. Lo que estamos hablando de la diferencia es en qué tiempo estamos, si estamos con síntomas o no y si se puede transmitir o no, porque eso es lo que preocupa a la gente. Mucha gente me dice, yo tengo un IgG positivo y sigo aislado en la casa, ni siquiera mi esposa me quiere ver. Entonces realmente ya con la IgG tranquilo ya puede llevar su vida familiar, que no va a transmitir la enfermedad dentro de la casa. Básico este concepto: después de 14 días de los primeros síntomas ya no se transmite la enfermedad. Esto no lo sabíamos en febrero. No. Esto no lo sabíamos en marzo. ¿Cuándo es que comenzó ya los referentes mundiales de la salud a decirnos, después de 14 días de los primeros síntomas ya no hay contagio? Ya las publicaciones y el CDC lo determinan realmente en forma clara en junio. ¿Junio? En junio. En junio, correcto. En junio empiezan realmente a hablar del tiempo y de cuándo tienen que reincorporarse. Y ya el CDC y OMS en julio ya lo reafirman. O sea que en marzo, abril, la creencia de ustedes era que una persona, hasta que se curaba, dejaba de transmitir el virus. Exacto. Pero no es así. Hay un funcionario de la Secretaría de Salud que está en comunicación, el doctor Homer Mejía. Él es epidemiólogo, claro que ha estado en Frente a Frente y quiere intervenir en el programa para hacer complementos o aclaraciones sobre lo que nuestros panelistas médicos del Seguro Social nos han informado hoy, cuando estamos a 10 minutos de concluir el Frente a Frente. Adelante, doctor Homer Mejía. Muy buenos días, licenciado Renato, a los distinguidos panelistas que se encuentran en el set de Canal 5 en su programa Frente a Frente. Sí, como dijo el doctor Payet, los nuevos lineamientos con respecto a la suspensión del aislamiento de los pacientes con COVID-19 es a la luz de la nueva evidencia científica que el grupo técnico y científico de la Organización Mundial de la Salud
emitió recientemente, ya pues prácticamente un mes, y también el Centro de Colaboración de Enfermedades CDC de Atlanta, Estados Unidos, en la cual tiene categoría siguiente para la incorporación de personas a sus actividades, tanto sociales como laborales, y suspensión del aislamiento sin el riesgo de que esta persona pueda contagiar a otro. Entonces, ¿cuál es la siguiente? En la de personas con síntomas se dividen en dos categorías: pacientes leves a moderados. A partir de la fecha de inicio de síntomas que presente esta persona y con una muestra de hisopado nasal que es procesada y diagnosticada a través del PCR y tiempo real, se van a contar a partir de esa fecha de inicio de síntomas 10 días y al menos 3 días adicionales, y que esta persona no tenga fiebre, que no esté tomando ningún tipo de antipirético y que haya mejoría de los síntomas respiratorios. Esto quiere decir que no haya dificultad para respirar, la situación de disnea que llamamos dentro de los términos médicos nosotros, que es la falta de oxígeno, falta de aire. Entonces, esto tiene que ser evaluado por el médico clínico. Prácticamente son 13 días. En esos 13 días, contados a partir de la fecha que inician los síntomas, se va a suspender el aislamiento y esta persona ya se puede incorporar a sus actividades, obviamente con las medidas de bioprotección, siempre con el uso de la mascarilla, porque no se conoce oficialmente que haya reinfección hasta estos momentos por la OMS o por organismos como el CDC. La otra categoría es la de los sintomáticos severos e inmunodeprimidos, o sea, aquellas personas que están graves, que ameritan hospitalización, que a partir de la fecha de inicio de síntomas, al menos 20 días, se les va a suspender el aislamiento previa evaluación por el médico tratante. Y el médico tratante solo en esta categoría de pacientes sintomáticos graves e inmunodeprimidos podrá solicitar a criterio del médico una muestra control de PCR. Ambas en esta categoría de los sintomáticos leves a moderados y sintomáticos severos es el diagnóstico confirmatorio a través del PCR en tiempo real. Para los casos asintomáticos, o sea, aquellos que no presentan síntomas, a partir de los 10 días se suspende el aislamiento y esos 10 días son contados a partir de la fecha de toma de la muestra. Estas nuevas definiciones para suspender el aislamiento fueron omitidas, como dijo el doctor Payet, en este mes de julio, y también los centros de control y prevención de enfermedades, conocidas por sus siglas en inglés, el CDC, respaldan también esta nueva evidencia científica que, como usted mencionaba, licenciado Renato, a principio de la pandemia se desconocía porque la información se estaba manejando en base al conocimiento científico del SARS y del MERS coronavirus, que son familia de este SARS-CoV-2, de este virus que provoca la enfermedad de COVID-19. Los nuevos hallazgos ya tienen que ver con la evolución clínica y ya no dependen de un diagnóstico laboratorial negativo para suspender el aislamiento y que esta persona se puede incorporar a sus actividades sociales y laborales. Claro, tiene que ser una evaluación por el médico, o sea que aquellas personas sintomáticos de leves a moderados tendrán que acudir a la evaluación médica para que ahí se les pueda evaluar clínicamente, que no hayan crépitos, por ejemplo, estertores o ruidos pulmonares que pueden comprometer su situación respiratoria, y obviamente al interrogatorio del paciente, este paciente ha estado sin fiebre y ya es sin tomar antipirético. Entonces prácticamente en los casos leves a moderados, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas, son 10 días, al menos 3 días adicionales hacen 13 días, sí. Lo cual se acerca a lo que es el periodo de incubación que todos conocemos de este virus.
Y como mencionaba, en los casos severos se van a tomar al menos 20 días de aislamiento a partir de la fecha de inicio de síntomas, pero obviamente previa evaluación médica, el médico tratante determinará si necesita más días o no, pero solo en los casos sintomáticos severos e inmunodeprimidos. En los asintomáticos, como no presentan ningún síntoma, van a tener 10 días a partir de que se les toma la muestra, se empiezan a contar y se les va a suspender el aislamiento. Esto es una decisión en base a hallazgos científicos que la OMS está emitiendo recientemente, y en base a esta disposición no se ha hecho de manera arbitraria por parte de la Secretaría de Salud, sino que ha venido evolucionando en base a los nuevos hallazgos y conocimientos científicos, licenciado Renato. Sí, ¿hay algunas diferencias con el protocolo de ustedes? No. Sí. El paciente grave generalmente dentro del hospital está alrededor de los 21 días, entonces realmente cuando sale, ya sale fuera de su periodo de candidación, que es lo que decía el doctor Mejía, y yo redondeo a las 2 semanas, los 14 días, sí, para tener más claridad y tranquilidad en el pensamiento. Porque eso se estaba reclamando, que coincidiera la Secretaría de Salud con el Seguro Social. No, estamos... En cuanto a este asunto, ¿verdad? Sí. También usted ve coherencias ahí plenas. De hecho, si ustedes ven, ellos toman de referencia los mismos días, ¿verdad? Y que lo que prevalece en esto, porque cada paciente es diferente, es único, el médico debe tratar a cada paciente en particular. Entonces puede ser que un paciente no solo necesite que después 13 días, sino que aumentarlo, ¿verdad? O sea que todo lo que aquí prevalece realmente es el criterio clínico, ¿verdad? Muy bien. Gracias, doctor. El doctor Homer Mejía. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente nos presenta noticias en tunota.com, que es tu lugar en el mundo digital. Sala Penal determinará órgano jurisdiccional que conocerá caso de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Guatemala registró sismo de 5.6 que se sintió también en El Salvador y México. Australia producirá vacuna contra la COVID que suministrará gratis a la población. El Lyon, el último obstáculo del ogro alemán para la final de la Champions League. También tenemos otras noticias de entretenimiento. Televicentro y Emisoras Unidas lanzan la telenovela con causa Vencer el Miedo. Miguel Bosé convocó a protesta contra mascarillas y él no asistió. Tito el Bambino reaparece para enfrentar la justicia. Te impactará de qué lo acusan. Estas y otras noticias puede ampliarlas ingresando a tunota.com. Es tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente, descargue ya la aplicación de Banco de Occidente en su celular y haga su día más fácil. De forma rápida y segura usted puede realizar todas las transacciones sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Vamos con Frente a Frente gracias a Ficosa Seguros. Nos enorgullece ser la primera aseguradora en confirmar la cobertura de COVID-19. Ficosa Seguros. Ya estamos al final, pero es interesante. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de Empresa Privada, el abogado Armando Urtecho, me manda el siguiente mensaje. La exposición de los médicos que tiene en el estudio, todo lo han dejado claro. La inquietud y consulta de los empresarios es que el numeral 3 del comunicado de la Secretaría de Trabajo establece que una persona que tiene 60 años o está embarazada, el IE debe ordenar una incapacidad, aunque no esté enfermo de COVID. Esa es la inquietud. Por favor, doctora Reyes, ya, breve, porque ya estamos en el tiempo del otro programa. Hay que aclararle a abogado Urtecho que realmente la incapacidad se extiende cuando el paciente lo amerita, ¿verdad? Si el paciente puede ser mayor de 60 años, pero si no tiene un cuadro clínico que justifique una incapacidad, no procede la incapacidad desde el punto de vista médico. Hay que recordar que hay un reglamento que regula el certificado de incapacidad y ya establece los criterios que debe tomar el médico para
extender un certificado de incapacidad. Un embarazo, si no hay ninguna patología agregada, no amerita incapacidad. Una persona mayor de 60 años, si no tiene un cuadro clínico que lo amerita, no procede la incapacidad temporal, porque ya el reglamento me dice que la incapacidad temporal procede cuando hay una justificación clínica que el paciente la amerita. Consecuentemente, si es mayor de 60 años y no tiene ningún problema de salud, no procede la incapacidad O está temporal. embarazada y no tiene ningún problema de salud, no procede la incapacidad. Bueno, está claro. Está claro, Armando, está claro, está claro. Yo espero que hayamos contribuido hoy a socializar toda esta información que nos ha faltado en los últimos meses, por eso tanta controversia. Doctor Lenín Alvarenga, doctor Cristian Enamorado, muchas gracias, muy gentiles y oportunos con sus participaciones hoy en el programa. Que estén bien y muchas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen ahí en el seguro. Doctora Alma Reyes, muchas gracias. Doctor Denis Paye también, muchas gracias por toda la información brindada. Gracias. Y a ustedes en especial, buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.